Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. Esta es la tercera parte de los triángulos y razones trigonométricas. Es una actividad un poquito larga, pero la verdad es que está bastante sencilla. Les voy a estar apoyando en alguno de los cálculos que ustedes necesitan hacer para que vean de qué se trata. Sobre todo para algunos ejercicios, como por ejemplo el triángulo 2 y 3, en este caso de esta primera tabla, que tal vez puedan tener un poquito de problema para encontrar alguno de los datos. Yo les voy a ayudar para eso. Y bueno, vamos a aplicar el mismo procedimiento pues para los demás triángulos, ¿no? Sobre todo para los triángulos 2, 3 y 4 les voy a decir más o menos cómo resolverlo para que no tengan la menor duda. De entrada, si a nosotros nos están dando, de una vez se los explico, si a nosotros nos están dando en cada triángulo dos lados, el tercer lado sale con un teorema de Pitágoras, ¿vale? Eso ya lo vimos en el primer video o en la primera parte que tiene que ver con esto de triángulos. Ahora, si en los datos solamente nos están dando, como en este caso en el segundo triángulo, un solo dato y nos están dando una razón o una división, pues quiere decir que lo vamos a calcular utilizando esa razón. Ahorita van a ver de qué forma se hace. Y por último, si nada más nos dan un dato y un ángulo, pues vamos a tener que utilizar las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son? Seno, coseno y tangente. Ahorita vamos a ir para allá. Recuerden que para calcular los demás lados de un triángulo rectángulo se utilizaban tres ecuaciones que vimos en el primer video. De hecho, aquí tengo los apuntes. Déjenme ver si lo tengo. ¿Qué creen? Ya lo borré. Pero no importa, lo vuelvo a escribir para que ustedes vean cómo está hecho esto. Si ustedes quieren saber cuánto vale la hipotenusa C, siempre va a ser igual a la suma de a al cuadrado más b al cuadrado, todo eso con una raíz cuadrada. Si ustedes quieren saber cuánto vale a, pues eso va a ser igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos b al cuadrado. Si ustedes quieren saber cuánto vale b, pues entonces va a ser c cuadrada menos a cuadrada, así, con una raíz cuadrada. Son las tres ecuaciones que nosotros vamos a necesitar. Observen que para el primer triángulo a ustedes les están pidiendo que calculen c, por lo tanto la ecuación que vamos a utilizar pues va a ser esta, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a utilizar esa, vamos a ir a escribirlo. Nos quedaría como c, que va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, a vale 6, pues sería entonces 6 al cuadrado, más b, que vale 14 al cuadrado, y bueno, todo eso con su raíz cuadrada. Mi calculadora lo puedo hacer de forma directa. Voy a escribir la raíz cuadrada, pongo 6 al cuadrado, más 14 al cuadrado, y con eso básicamente ya tendríamos el resultado. A mí me da en decimales, me da flojerísima escribir tantísimos decimales. Por lo tanto yo tengo la opción, ya vieron cuánto da 15.23. Yo tengo la opción de ponerlo más simplificado y a mí me queda como 2 raíz cuadrada de 58. Con eso ya tenemos el valor de C. ¿Cómo vamos a calcular lo demás? Pues ya saben, ¿no? Dividen este entre esto, perdón, para este de A entre B sería este entre este y lo escriben. Para A entre C, pues lo que vale A entre lo que vale C y lo escriben. Para lo que vale B, B sobre C, pues lo que vale B dividido entre C y lo escriben. ¿Sale? Con eso ustedes pueden calcular estas razones que les están pidiendo aquí. Ahora, ¿cómo rayos vamos a calcular el ángulo? Esto ustedes lo van a hacer porque ya les expliqué cómo hacerlo, así que está muy fácil. ¿Cómo vamos a calcular el ángulo? Bueno, muy fácil. Si nosotros consideramos en este triángulo, déjenme nada más borrar esto que había puesto por acá, y vamos a ver la consideración previa de este triángulo. Si nosotros tenemos un triángulo, vamos a poner que es este, por ejemplo, donde vamos a decir que este lado va a ser A, este lado va a ser B y este lado va a ser C, entonces vamos a determinar que este ángulo que está por acá es A. Si es así, quiere decir que el lado que es opuesto al ángulo A es pues obviamente el lado A, este le vamos a llamar cateto opuesto y este va a ser cateto adyacente y esta obviamente va a ser nuestra hipotenusa, ¿vale? Vean que aquí les está pidiendo A entre B, o sea, cateto opuesto entre cateto adyacente. Esa función trigonométrica aparece en la tabla de abajo, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Como la tangente de A, pero no la van a considerar como esa porque la tabla está considerando o tomando como referencia el ángulo B que tienen aquí, en la parte de arriba y nosotros acá, el de abajo. Entonces, si nosotros decimos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿por qué?
porque ya lo había yo dicho anteriormente. En otro video dije que la tangente de A va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. De hecho aquí lo debo de tener, no aquí, aquí tampoco, aquí están, miren. Les había dicho que la tangente de A siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si alguien lo quiere hacer con el seno o con el coseno, no hay ningún inconveniente. Yo lo voy a hacer con la tangente porque pues a mí se me da la regalada gana, puesto que ya sabemos que A es cateto opuesto y cateto adyacente, y aquí tengo esta división. Entonces voy a empezar por dividir estos dos, 6 entre 14. Vamos a poner aquí 6 entre 14. Eso es lo que ustedes tenían que escribir aquí, por cierto. Entonces divido 6 entre 14 y eso nos queda 3 séptimos, que en fracción, digo en decimales, es esto, 0.4285. Entonces yo la verdad lo voy a escribir en fracción porque me da muchísima flojera estar escribiendo muchos decimales. Entonces lo voy a poner como 3 séptimos, ahí está. Por lo tanto, la tangente de A va a ser igual a esta división que nosotros acabamos de tener. Quiere decir que la tangente de A va a ser igual a 3 séptimos. Y bueno, de aquí vamos a encontrar nosotros el ángulo, como con la función inversa de la tangente. A va a ser igual, esta tangente la pasamos del otro lado, pero va a pasar como la función inversa, o sea, como tangente a la menos 1 de 3 séptimos, así. Entonces, lo que sigue es que en mi calculadora vamos a poner la tecla Shift, luego la tecla tangente, y vamos a escribir 3 séptimos, o la fracción 3 séptimos, ahí le puse 3 cuartos, y eso me dice que va a ser un ángulo de 23.19 grados. Con eso ya tenemos el ángulo que nos está pidiendo justamente en esta columna de acá. Dijimos que era 23.19, pues vamos a ponerle aquí 23.19 grados. Ustedes, si quieren, pueden considerar esta que va a ser la función. De hecho, vamos a escribírselo aquí. Esta corresponde a la tangente. Esta que es cateto opuesto sobre hipotenusa corresponde al seno. Esta que es B entre C, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, coincide con el coseno. Si alguien de ustedes quiere calcular los ángulos utilizando cualquiera de estas tres, pues obviamente aquí para calcularla con el seno sería seno de A igual a lo que les dio aquí la división, que previamente ya les dije cómo van a hacer la división, sería A entre C. Y luego calculan la inversa del seno y con eso ya van a tener el mismo ángulo que tienen acá. De hecho lo voy a hacer, vean. Voy a poner el seno inverso. Entre paréntesis vamos a poner la división de ¿quién? De A entre C, o sea, de A que vale 6 dividido entre C que vale 2 raíz de 58. Y como ustedes pueden ver en pantalla, nos está dando exactamente el mismo resultado que había hecho yo anteriormente con la tangente, 23.19. Entonces, no importa si lo hacen con la tangente, con el seno o con el coseno. Ahora nos vamos con el siguiente. Aquí también ustedes ya van a calcular estas razones y el ángulo. Solamente les voy a ayudar para encontrar estos lados que están aquí. Eso va a estar un poquito más fácil, puesto que ya nos están diciendo que en esta parte, vean, A entre B vale 1/2. ¿Sale? O que la tangente de A vale eso. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que A entre B es igual a 1/2. Así como lo tengo, A entre B es igual a 1/2. Pero como ya nos dicen cuánto vale A, pues entonces voy a borrar de esta ecuación A y voy a poner lo que vale A, que en este caso me dice que son 8. Pues le ponemos un 8 y ya tenemos una ecuación con una sola variable. Necesitamos despejar B. Aquí vamos a aplicar un truco, o vamos a aplicar la parte del colmillo. Si yo volteo una fracción, tengo que voltear la otra. Por lo tanto, si yo volteo ambas fracciones, no estoy incurriendo en ningún error de matemáticas y es válido. Por lo tanto, me quedaría B sobre 8, que va a ser igual a 2 dividido entre 1. Así. Observen cómo volteé esta fracción y luego tuve que voltear esta fracción que tenemos acá. Este 8 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando, por lo tanto nos quedaría que B va a ser igual a 2 sobre 1 multiplicado por 8. Si hacemos esa operación, vamos a darnos cuenta que B va a ser igual a 16. Listo, con eso ya sabemos que B aquí vale 16. Una vez que ya nosotros sabemos cuánto vale B, pues ya podemos saber cuánto vale C. ¿Y cómo vamos a investigar? Acuérdense, ahorita estoy en el triángulo número 2. ¿Y cómo vamos a saber cuánto vale C? Pues fácil, muchachos. Aquí tenemos las ecuaciones del teorema de Pitágoras. Sustituyen en esta ecuación de C lo que vale A y B y con eso les va a dar este valor que tienen acá. De hecho, vamos a hacerlo. Sería la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 16 al cuadrado y eso nos da 8 raíz de 5. 8 raíz
de 5. Si alguien lo hizo con la calculadora, les debió de haber dado 17.88. Con eso ya tienen los valores de eso, ¿no? Aquí va a ser ahora más sencillo. Ya tienen estos valores de A, B y C. Pues obviamente A entre B, si ustedes dividen 8 entre 16, les va a dar 0.5, que es equivalente a un medio. Para la siguiente, que es A entre C, pues dividen 8 entre 8 raíz de 5 y les va a dar este valor. Para la siguiente, B entre C, pues va a ser este entre este y les va a dar este valor de acá. Y para el ángulo van a hacerlo bastante fácil. De hecho, aquí lo voy a hacer, ¿no? Si ya saben que la tangente de A es igual a un medio, o sea, lo voy a escribir acá abajito, que la tangente de A es igual a un medio, entonces, si yo quiero saber cuánto vale A, pues tengo que sacar la tangente inversa de obviamente un medio. Y eso lo vamos a hacer, shift, tangente, un medio, y observen que nos da 26.56. 26.56 grados. Con eso ya tenemos nosotros calculado nuestros ángulos. Lo mismo van a hacer con los demás. De hecho, para el siguiente, observen que nos están dando el lado C y nos están dando el ángulo A. ¿Qué quiere decir que nos estén dando el ángulo A? Bueno, voy a tomar, observen cómo lo voy a hacer, voy a tomar la función seno. ¿Y por qué rayos vas a tomar la función seno, profe? Porque la función seno es la que tiene a C incluida, al igual que la función coseno. Yo no puedo tomar la función tangente porque la tangente no tiene este lado C que nos están proporcionando. Entonces no voy a salir de ningún apuro. O utilizo seno o coseno, que son las dos funciones que incluyen a C. Entonces voy a utilizar la de seno. Y me dice que el seno de 50 grados va a ser igual, pues a algo, ¿no? Que es lo que yo no conozco, que obviamente va a valer lo que sabemos A entre C. Obsérvenlo bien. El seno de 50 grados, porque es el grado, los ángulos que me están dando, va a ser igual a A entre C. Pero nosotros ya conocemos C, que vale 30, por lo tanto vamos a poner que está dividido entre 30. Quité esa C para poner el 30, que es el equivalente. Este 30 está multiplicando, pasa dividiendo por acá. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que 30 multiplica al seno de 50 y eso nos va a dar A. Ojo, no se me vayan a perder. Aquí nos tenemos ya el resultado. Entonces, lo que voy a hacer es colocarlo así en mi calculadora. 30 seno de 50 y eso nos va a dar como resultado 22.98. ¿Quién es ese? Pues el valor de A, 22.98. Y con eso ya tenemos el valor de A. ¿Cómo calculamos el valor de C? Estoy en el triángulo número 3. Pues el valor de B, pues obviamente va a ser con esta ecuación que tenemos acá abajito del teorema de Pitágoras. Sustituyen C al cuadrado, que vale 30, sustituyen A al cuadrado, que vale 22.98 y con eso ya obtienen B. Y una vez que ya tienen estos tres lados, pues esto está muy fácil porque nada más es dividir. Dividir A entre B, dividir A entre C, dividir B entre C. Y con eso ya tienen terminado el triángulo número 3. Y bueno, el triángulo número 4 es muy similar al triángulo número 1. Regresen el video si no entendieron cómo está lo del triángulo 1 y chequen lo que estoy explicando. Estoy tratando de ser lo más preciso en la explicación. Aquí únicamente no nos están dando A, pero A lo podemos conseguir con esta ecuación que tenemos acá, del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque ya tienen B y ya tienen C. Una vez que ya consideran a, pues hacen las divisiones y obtienen también el ángulo con alguna función trigonométrica inversa. Así que ya saben cómo hacer estos ejercicios. Nos vamos con la segunda tabla. Para la segunda tabla es algo similar. Únicamente que aquí les están pidiendo el ángulo contrario. Vamos a utilizar el mismo triángulo, vean. Vamos a utilizar el mismo triángulo y de hecho lo voy a poner aquí abajito para que estemos trabajando con esta otra tabla. Pero ahora ya no me están pidiendo el ángulo A. Nos están pidiendo que nosotros calculemos el ángulo B, este que está aquí. Y voy a hacer el primer triángulo y el procedimiento de solución para todos los demás es exactamente los mismos o el mismo. Vean, el triángulo 2 es muy similar al triángulo 2 de la actividad anterior o de la tabla anterior. Únicamente nos están dando A y nos están dando el valor de la tangente de A. Si no saben cómo está aquí este pedo, pues aquí vamos a poner A entre B, aquí vamos a poner A entre C y aquí vamos a poner B entre C, que son exactamente las mismas columnas que tenía anteriormente, ¿vale? Entonces, si no saben cómo calcular A, pues ya saben, aquí con el teorema de Pitágoras, ay perdón, casi voy a toser, como que me está dando alergia a algo.
Aquí con el teorema de Pitágoras calculamos A. ¿Cómo nos quedaría entonces A? Pues A va a ser igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 14 al cuadrado, porque así lo dice la ecuación que tenemos aquí de A. Voy a sustituirlo en mi calculadora, 20 al cuadrado menos 14 al cuadrado, y eso me da 14.28. No lo quiero poner con decimales porque no me va a entrar, así que vamos a ponerle 2 raíz de 51, aunque ya saben que es equivalente a 14.28, 28. Ya si ustedes lo quieren escribir con decimales, pues no hay bronca. Hacen las divisiones otra vez. A entre B, o sea, esto entre esto, y lo escriben aquí. A entre C, esto entre esto, y lo escriben aquí. B entre C, esto entre esto, y lo escriben aquí. Ahora lo que sigue es el ángulo, que aquí les voy a explicar cómo quedaría la situación del ángulo B. Voy a comenzar con la función tangente. Voy a borrar esto y vamos a escribir que la tangente de A, que corresponde obviamente a esta columna, va a ser igual a lo que vale A, que es 2 raíz de 5, dividido entre B, que vale 14. ¿Vale? Una vez que nosotros tenemos eso, lo que sigue es que vamos a despejar el ángulo. Por lo tanto, A va a ser igual a la tangente inversa, porque acuérdense que quiero encontrar el ángulo, de 2 raíz de 5 sobre 14. No vayan a confundirse que esto es un 8, no es un 8, es un 5. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Presionamos Shift, tangente, y le ponemos así como fracción, 2 raíz de 5, en su caso van a poner los decimales si están trabajando con decimales, y todo eso sobre 14, y nos dice que el ángulo A vale 17.71 grados, pero ese es el ángulo A, o sea, este que tenemos aquí. A nosotros nos están pidiendo B. Uno de los teoremas que siempre hemos visto con los triángulos es que la suma de los ángulos internos de un triángulo, es decir, este ángulo y este ángulo, siempre debe de ser igual a 180 grados. Pero como este vale 90 y es un ángulo recto, quiere decir que los triángulos rectángulos, los otros dos ángulos que nos quedan restantes, siempre deben de medir 90 grados. Es decir, son ángulos complementarios. Acuérdense que los complementos suman 90. Por lo tanto, si este que tengo yo aquí vale 17.71 y este que tengo acá yo, que es el B, sumado con el A, vale 90, pues por diferencia voy a sacar el de B. Quiere decir que a 90 le voy a quitar 17.71, que es el ángulo A, y con eso me va a dar el ángulo B que me están pidiendo, que es de 72.29. Básicamente, se me olvidó ponerle el grado. Básicamente es hacer el mismo ejercicio anterior con la única diferencia de que tienen que encontrar el complemento del ángulo A. Es decir, imagínense que estamos en el triángulo 2 del ejercicio anterior y me dio 26.56. ¿Cuál es el complemento de A? Pues vamos a poner 90 menos 26.56 y con eso yo voy a obtener el ángulo B, pero en este no nos los están pidiendo, aquí sí no los están pidiendo. Entonces ya saben que lo que les están pidiendo es el ángulo B y es un complemento, el complemento para llegar a 90, porque ya saben que el ángulo recto pues vale 180. Y aún así, imagínense, si este vale 90, entonces 90 más, ¿por qué puse 60? No sé, 90 más lo que vale A, que nos dio 17.71 más lo que vale B, que nos dio 72.29, nos tiene que dar cerrado 180, que es la suma de todos los ángulos internos. Nos vamos con el triángulo número 2, van a hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior para encontrar todos los lados y los ángulos. Y si se dan cuenta, es muy similar el triángulo 3 y también el triángulo número 4. De hecho, el triángulo número 4 es equivalente a el procedimiento que hicimos en el triángulo número 3 de la tabla anterior. Intenten hacerlo. Si aún así no pueden, voy a tratar de hacer un video explicando más a fondo, o bien les voy a compartir las respuestas para que ustedes vean si los resultados que obtienen están bien o no están bien. ¿Sale? Se la voy a dejar en la pestaña de comunidad. Más o menos en unos 2 días o quizás mañana, pero sí es bueno que ustedes intenten resolverlos y vean si los ejercicios están bien o no están bien. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, nos vemos en el próximo video.